Bueno gente, hoy os traigo el episodio número 35 de la serie Survival 1.8.8 y hoy estamos por aquí, en este pequeño monumento que hay al lado de mi base, en el cual hay el bloque en el cual hay uno de los mayores logros de mi Survival, haber obtenido el primer End Portal Frame Survival Vanilla 1.8, ¿vale? Con la nueva mecánica que yo mismo descubrí. Y es un logro bastante tocho y bastante importante. Y luego tenemos la tarta que representaría el Pig Spawner por haber sido el primero en 1.7 Survival Vanilla en obtenerlo, ¿vale? Y hoy estamos aquí en este monumento porque vamos a añadir un nuevo logro en este episodio. En este episodio voy a ser el primero en llegar a Farlands en 1.8. Sí, en la 1.8 hasta ahora ha sido la única versión en la que no se había podido llegar a Farlands. Y no solo lo vamos a dejar ahí, sino que también vamos a ser el primer jugador en llegar a las Farlands del End en 1.8. Y poner un bloque. De hecho vamos a poner varios bloques, porque el árbol de Navidad va a estar en las Farlands del End de 1.8. Esto va a ser una locura y ya también va a ser un viaje de recuerdos, porque este episodio se puede decir que es la segunda parte del primer episodio de Farlands de 1.7, que lo tendréis ahora mismo una tarjetita arriba a la derecha o en la descripción, porque vamos a ir a la misma esquina. Vamos a ir a la misma esquina y vamos a ver qué ha pasado con los bloques que coloqué en ese episodio en Farlands de 1.7. Y vamos a ver cómo está ahora, porque en esta versión justo se agregó el World Border. Y bueno, seguramente tengáis una explicación técnica en el siguiente clip, bastante guay. Y yo me voy a poner a farmear los materiales, a recolectar los materiales, a hacer un par de pruebas más y empezaré con el mecanismo. Así que, adentro explicación técnica. Bueno, os voy a hacer la explicación de cómo vamos a llegar a las Farlands del End en la 1.8. Para empezar, cómo vamos a llegar a las Farlands. Porque esta versión tiene un gran problema. Y es que los portales, ¿vale? Tienen una función cuando tú entras a un portal, tiene una función que es calcular tus coordenadas. El juego calcula las coordenadas a las que tienes que ir. Y en todas las versiones, menos en la 1.8, eso ocurre al principio. Entonces, con tal de supersear el principio, es decir, cuando entras al portal, ya llega, que es lo que hicimos en la 1.7 con el Data Value 6 y el cofre y el Trapped Chest, que básicamente dejamos el Trapped Chest abierto de manera bugueada y entonces se mantiene el rail encendido y al entrar al portal se cierra el Trapped Chest, se apaga el rail y actualiza un supresor que era el pistón Data Value 6. Pero en esta versión no tenemos ni Data Value 6 y esa función ocurre al final del todo. Entonces, ¿qué pasa si hacemos lo del Trapped Chest con un supresor? Pues lo que sucedería es que al volver a entrar al chunk en el que estamos, simplemente el juego no sería capaz de cargar ese chunk hasta que reiniciemos el juego. Pero hace poco se encontró una nueva forma en el Discord de Threston Archive. Tenéis en pantalla el que lo encontró, aunque no estoy 100% seguro de que haya sido él. Creo que fue Captain Solo también, pero bueno, no estoy seguro de si esto ya se sabía. Yo digo de la manera en la que yo me enteré de esto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que claro, el cálculo de las coordenadas a las que tienes que ir ocurre al final de todo, ¿no? Tipo cuando ya estás en el Nether prácticamente. Entonces tenemos que ver qué cosas ocurren antes de que eso pase y entonces supersear algo que ocurra antes de esa función. Bien, pues ¿qué cosas ocurren antes de llegar a ese cálculo, a esa función? Pues por ejemplo, la populación. Si el portal al que vamos genera algo nuevo, terreno nuevo, tiene que primero popular el terreno, ¿vale? Entonces ahí tenemos algo que sí que podemos supersear. Pero aparte de eso tenemos más cosas. También tenemos, por ejemplo, la creación del portal. Si venimos del Nether y tenemos que crear un nuevo chunk un nuevo portal en el overworld, tipo el juego que se genere naturalmente el portal, ¿vale? Pues la construcción de ese portal va a ocurrir antes que el cálculo de las coordenadas. Entonces podemos supersear la generación de ese portal por aquí, ¿vale? Podemos poner unos raíles y supersear la generación de ese portal. O la populación. Yo en mi caso he elegido supersear la populación, aunque mi idea principal era supersear la del portal, porque me daba la sensación que era más fácil. Pero claro, para poder hacer eso necesitas manipular la ubicación de donde se va a generar este portal nuevo. Y para poder hacer eso necesitas, en teoría, cubrir todo de agua, eso alrededor de un radio de 22 bloques.
y luego de eso poner al lado del supresor 4 bloques de obsidiana en las dos direcciones, hacia oeste-este y hacia norte-sur, y en teoría ahí es donde lo puedes manipular. Pero yo hice eso unas cuantas veces, esta idea fue de Captain Solo, hice unas cuantas veces eso en un mundo en pruebas, unas cuantas horas estuve probándolo y nunca logré manipular la posición exacta del portal, se me generaba a veces muy lejos, más de ese radio de 22 bloques. No sé si era un error de esta versión, no sé exactamente lo que es, pero a mí no me funcionó. Entonces decidí hacerlo con población, ¿vale? Pero claro, yo no voy a saber la ubicación exacta de esto, ¿vale? Entonces ahí tenemos un gran problema. Entonces necesito hacer un radiador. Y un radiador es algo bastante grande que visteis en el episodio del End Portal Frame. Y necesito farmear bastante stone. Entonces no sabía cómo poder llevar tanta stone solamente en el Ender Chest y en el inventario. Hasta que claro, me di cuenta de que yo tengo el End Portal Frame. Entonces puedo crear un End Portal donde yo quiera. Y con tal de hacer respawn con una cama en cualquier sitio y volver del End al Overworld, pues voy a aparecer en ese sitio. Entonces ya tenemos una manera de poder almacenar más materiales que solamente en un inventario. Entonces ya estuve farmeando bastante stone y ya la tengo preparada en el end. Y luego tenemos otra cuestión. ¿Qué cuestión? Pues cómo vamos a regenerar este chunk, cómo vamos a poner un radiador y luego regenerar este chunk. Pues vamos a tener que downgradear a la 1.8.2. Es una versión que no hay ningún problema porque estoy en la 1.8.8, así que solamente es downgradear mini versiones, por así decir, y entonces no sucede nada, no se me va a corromper el mundo ni nada. ¿Y qué ocurre en esa versión? Pues en la 1.8.2, si tiramos un Enderpearl y nos cambiamos de dimensión, lo que va a suceder es que el chunk se va a regenerar, ¿vale? Se va a regenerar este chunk porque es como que el Enderpearl se vuelve una entidad no válida, y en esa versión una entidad no válida, una Enderpearl no válida, regenera el chunk en el que está por algún motivo, y entonces regeneraríamos este chunk, así de fácil, y entonces pues la malla de población, que sería hacia positivo desde este chunk, es decir, esto de aquí, pues ocurriría la población, y tenemos aquí un supresor, un dispenser que con Instantalytics es un supresor que supresaría las actualizaciones y por lo tanto no llegaría a hacer el cálculo de tus coordenadas. Entonces, si no llega a hacer el cálculo de tus coordenadas, el juego en la 1.8, en vez de coger las coordenadas en las que estás en el Nether, hace otra vez el cálculo. Es como que vuelve a hacer todo. Entonces coge las coordenadas en las que deberías de estar, ¿vale? O sea, realmente sí que hace la función, ¿vale? Realmente no se supersea, pero es como que superseas el dónde tiene que ir el portal. Entonces, guarda el juego tus coordenadas y luego las vuelve a hacer toda la función, la multiplica por 8 otra vez. Entonces es como un por 16 de transporte, creo que puede llegar a ser, o bueno, un por 8 realmente. La cosa es que no llegas a ir al Nether, llegas a ser simplemente del Nether al Overworld y ahí multiplicas por 8, al revés de en otras versiones que simplemente es del Overworld al Nether donde haces la supresión. Entonces, una vez tenemos esto claro, yo creo que me he explicado bastante bien, he intentado hacerlo bastante bien. No me ha dado tiempo a hacerme ningún guión ni nada porque ya es Navidad, como podéis ver en los cofres de allí, ¿vale? Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es hacer un árbol de Navidad en el Overworld, en Farlands del Overworld. Pero tenemos otro problema. Y es que mi objetivo en este episodio era hacer el árbol en las Farlands del End. Y sí, voy a poder llegar a las Farlands del End gracias a que puedo hacer un End Portal Frame donde yo quiera. O sea, un End Portal donde yo quiera. Y mi idea principal era usar esto que veis aquí, que es si superseas esta plataforma, pasa a una Ghost Dimension, que tendréis un vídeo en la descripción de qué trata eso, y es de Mairen, el vídeo. Pero claro, en la 1.8 hay un problema, y es que esa dimensión es totalmente invisible. Pero descubrí yo hace un tiempo, cuando salió el vídeo de Mairen, que en la 1.8, si tú en un chunk cargado, tipo por ejemplo, tú te metes a esa dimensión desde aquí, entonces los chunks cargados son estos que hay aquí alrededor. Si pones redstone encendida y pones en varios subchunks redstone encendida, por algún motivo en esa dimensión se ve la redstone, y como en esa dimensión apareces flotando, podrías colocar bloques en el aire donde están esa redstone. Podrías hacer eso, pero aquí viene el gran problema, y es que el truco que vamos a usar para llegar a las Farlands del End desde las Farlands del Overworld hace que simplemente coja el juego tus coordenadas del Overworld y las pase al End, y entonces no pasas por esta plataforma, por lo tanto esta plataforma nunca se regenera, por lo tanto nunca podemos ir a la Ghost Dimension en Farlands en la 1.8 de esta manera. Al igual hay otra manera, pero yo no la conozco y no sé ni siquiera si hay ni si se puede. Así que queda esto claro. Y luego tuve otra idea más, y es que hay unas pequeñas islas que se generan por el End en la 1.8 para abajo, que tenéis una foto ahora mismo en pantalla, que lo que hace es generar, cuando te vas alejando mucho de 0.0, el ruido de la generación de Minecraft es como que se
se empieza a estropear. Entonces pueden aparecer mini islas flotantes de Endstone por todo el mundo. Y es algo poco común, pero que podía haber sucedido en Farland. Y entonces contacté con este usuario que veis en pantalla, que tenéis su canal, bueno, no sé si tiene canal, pero lo tendríais en la descripción, porque al parecer tiene un programa que lo hace y me estuvo ayudando. Dejó todo su ordenador una noche encendido buscando coordenadas de esas islas, pero no tengo ninguna isla en mi mundo de esas cerca de Farlands. Entonces quedó descartado. También, dato curioso, se pueden generar bloques de Endstone, un bloque suelto por el mundo, pero nada, no conseguí que se generara nada, así que idea también descartada. Y entonces la única opción que tengo es simplemente sacarme una foto rápida en las Farlands de Lend. Así que en este episodio vamos a ir a las Farlands de Lend, pero muy poco tiempo porque moriré muy rápido, y vamos a hacer un árbol de Navidad en las Farlands del Overworld, exactamente en la misma esquina que estuve en la 1.7. Así que vamos a ir a por un árbol de Navidad en un sitio bastante especial. Bueno, aquí fue donde empezó todo. Aquí empezó mi survival, aquí hice mi primera base. Y bueno, tengo por aquí una granja de aldeanos que nunca llegué a usar, del proyecto Gema parte 4 creo que fue, o parte 3, y la verdad nunca llegué a usarla. Vale, hay algunos aldeanos por ahí, pero realmente algún día me debería de quedar FK. Podría estar bastante bien quedarme FK, la verdad. No sé por qué aún no lo he hecho. Creo que de hecho está un poco estropeada la granja. Creo que ahora tengo un diseño mejor para la serie que hice de Survival Farlands, que dentro de poco tendréis otro episodio. Y pues creo que ya he conseguido hacer un diseño mejor. Y luego tengo por aquí unos aldeanos, efectivamente, que debería de la 1.12. De hecho debería de actualizarlo ya. Porque, hostia, aquí tengo un aldeano perfecto de hierro y ni me había dado cuenta. Y por aquí aún tengo que actualizar esto. Pues en la 1.9 lo actualizaré para ver si tengo mending por aquí. Y pues nada, aparte de eso creo que aquí tengo otro aldeano, efectivamente. Y aquí debería de tener otro. Y aquí otro. Sí, aquí otro. Aquí otros dos. Pues está bastante bien esto. Y aquí tengo un granjero también, qué locura. Hostia, también tengo Netherpearls por aquí, me las voy a llevar, la verdad que estamos escasos de Netherpearls. Y Netherrack no me viene nada mal ahora mismo por este episodio. Para este episodio no me viene nada mal, así que me lo voy a llevar también. De hecho me voy a llevar todo. Y bueno, lo que hemos venido aquí, lo importante es a este bosque. Este bosque, cuando yo necesitaba madera en mi mundo al principio, me iba aquí y iba a talar. Por eso veis que no hay casi árboles en esta parte de aquí, porque talé bastante. Ahí hay un spawner de esqueletos que me ayudó bastante al principio del mundo. Y pues aquí es donde quiero elegir el árbol de Navidad, la verdad. Yo creo que voy a elegir uno como este, puede estar bien. O quizás este, no sé, hay varios tipos de árboles en este bosque. Así que por eso elegí este bosque, para buscar un buen árbol. Vale, quiero que sea uno así como separado. Este no, porque está junto con los otros, entonces va a ser un poco raro cogerlo. Pero mira, este por ejemplo me parece perfecto. Le voy a sacar una foto para acordar cómo se hacía. Vale, ahí está la foto. Y lo voy a coger, vale, tengo Siltouch en el hacha. Y aquí estamos, ¿vale? Ya he cogido todas las hojas, no me queda ninguna. Y todo la madera. Entonces, voy a volver para base. Y voy a empezar a calcular las coordenadas en las que tengo que hacer todo el sistema. Y haré también el downgradeo a la 1.8.2 para poder regenerar chunks con la Enderpearl. Y veremos qué tal. Estuve pensando una cosa que os lo quiero comentar, pero al final decidí no hacerlo. Y es en regenerar la casa de brujas. Porque con este truco podría regenerar la casa de brujas que tengo en mi mundo. Y diréis, ¿para qué? Pues mi bounding box de la casa de brujas es de las bounding box antiguas, de las que solo se puede hacer 2 pisos. Pero si lo regenero en esa versión podría tener 3 pisos en la granja. Y quieras que no, aumenta bastante la producción, así que me podría servir bastante. Pero decidí no hacerlo porque me parece abusar demasiado de ese bug, que al fin y al cabo se puede considerar por parte un poco de dupe hacerlo en ese lugar, porque ya construí bastante. Hacerlo en un sitio recién hecho simplemente para manipular la población está bien para mi manera de jugar, pero para regenerar una casa de brujas que ya lleva generada bastante tiempo no me gusta, así que he decidido no hacerlo. Y bueno, tengo que por aquí craftear un par de dispensers, así que me he hecho por aquí unos arcos y he ido a la granja de brujas a por un poco de redstone. Y por ahí tenemos el primer dispenser, el segundo dispenser, el tercer dispenser y el cuarto dispenser. Y ahí tenemos 8 dispensers por si acaso faltase algo. Y ahora, gente, vamos a buscar las coordenadas en las que tenemos que hacer el supresor. Bueno, estoy yendo ya las coordenadas a las que tenemos que ir, a ver si se me vincula bien el portal a la primera. Bueno, mierda. Vale.
Y tengo que ir a 114 menos 114 porque multiplicado por 8 eso debería de dar la coordenada a la que tenemos que ir, que es 915, 915. Así que vamos a ver si hay suerte y no tengo que corregir el portal ni nada, ni hacer recálculos. Así que vamos a ver si hay suerte con el primer warpeo. Bueno, primero tenemos que hacer el radiador y downgradear y todo eso. Pero vamos a ver si hay suerte para empezar. Vale, se ha creado un nuevo portal. Ok, y está en el chunk. Yo necesito estar en el chunk. Este chunk de aquí, menos 915. Es decir, necesito estar en el chunk en el 57 menos 58. Y este es el 57 menos 57. No creo que haya mucho problema con ese desvío. Así que yo creo que simplemente... Es que no sé si volver a hacer el portal en otro lado. Es que no sé ni dónde estoy, sinceramente. No sé ni dónde estoy, no sé hacia dónde está mi base. La verdad, creo que para allí creo que debería estar mi base. No, para allí no. Mi base está para allí. Para allí está mi base. Así que no sé si jugármela o no. Yo creo que me la voy a jugar. Yo creo que me la voy a jugar a que se regenera este chunk. Si no, pues sería volver a entrar al Nether y volver a ir hasta que salga. Ender Pearls tengo de sobra. Así que voy a empezar a construir todo por aquí, ¿vale? Voy a quitarle un poco los árboles y nos vemos cuando tenga el radiador construido. Vale, pues el chunk en el que se tiene que popular, o sea, este es el que tengo que regenerar, este chunk de aquí, ¿vale? Y el que tengo que popular es este. Y estuve pensando, y aunque el portal se genere en este chunk no pasa nada, porque también va a popular este chunk, o sea, puede estar el portal ahí, que lo primero que va a hacer el juego es cargar el zona cercana al portal, así que se cargaría igual y supresaría igual, así que no hay mucho problema, yo creo que no debería de haber mucho problema, vaya. Así que voy a hacerlo en este chunk y que pase lo que Dios quiera. Vale, seguramente tenga que esperar a la noche porque necesito dormir para poner el spawn point y poder ir a por más materiales en caso de que me haga falta, que yo creo que me va a hacer falta. Así que, bueno, realmente ahora mismo no necesito hacer spawn point ni nada porque estoy cerca de base por el Nether. Así que vamos a ponernos a la obra. Vale, me acabo de dar cuenta que estoy haciéndolo mal. El radiador me acabo de dar cuenta que estoy haciéndolo mal. Estoy haciéndolo en la dirección contraria. Así que esto es una liada porque tengo que hacerlo literalmente otra vez todo. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, ya terminé de construir el radiador ahora mismo en el sitio correcto, que ahí no era el sitio correcto. Y pues ya simplemente me faltaría tirar la Ender Pearl, bueno, downgradear primero la 182 y tirar la Ender Pearl. Por aquí tenemos el dispenser budeado. Vale, aquí está. Y vamos a ver si hay suerte y se nos genera aquí un pocket de agua o de lava. También nos puede servir la lava. Así que voy a hacer el downgradeo y nos vemos ahora. Bueno, ya he downgradeado, así que vamos a darle. Vale, aquí estamos. Entonces lo que tengo que hacer es llevarme esta mesa de crafteo porque si no la voy a perder. Y tirar la Ender Pearl cuando me esté metiendo al portal. Así que vamos a ver si lo hacemos bien. Tiro la Ender Pearl, tiene que estar en el chunk correcto. Y ahora al volver se debería de regenerar el chunk. Vale, ahí está. Se ha populado bien, pero no ha generado ninguna corriente de agua. Así que me va a tocar ir a por más stone. Me va a tocar ir a por más stone. No ha habido suerte. Así que vamos a darle. Vale, ahora ya he agregado bastante más stone. Así que vamos a ver si hay suerte. Voy a comprobar que tenga el dispenser bien budeado y bien puesto. Así que debería de estar por aquí el dispenser. Por aquí atrás. Vale, bien. Y tiene el cubo de agua y todo. Vale, ese cubo de agua lo vamos a perder. Al igual que toda esta stone y todo lo que hemos construido aquí se va a perder. Porque no se va a perder porque podemos volver más adelante. Pero en los siguientes radiadores sí. Así que simplemente vamos a confirmar que estemos en el chunk correcto.
Efectivamente estamos. Y vamos a... voy a acercar un poco más el portal porque me da miedo de que una parte esté fuera del chung. Así que por si acaso he decidido mejor hacer uno nuevo. Así que voy a hacer por aquí el portal, por ejemplo. Y vamos a ver si hay suerte esta vez o si tengo que hacer un radiador más grande. Vale, voy a ponerme por aquí, tiro el Enderpearl para arriba y entramos de nuevo. Y por favor que esta vez sea... Vale, bien. Si tarda es bueno. Si tarda significa bueno. ¿Qué cojones? Vale, vale, os explico lo que acaba de pasar. ¡Qué locura! Vale, cuando yo estuve investigando esto, cuando lo vi que lo enviaron por Thurston Archive, el chico que tenéis en pantalla, que no me acuerdo del nombre, dijo que se multiplicaban por 64. Y luego yo estuve probando por mi cuenta y se me multiplicaban solo por 8. Pero se me acaban de multiplicar por 64 las coordenadas. O sea que... Claro, y luego hayamos revisado y él me dio la razón, me dijo que sí, que es verdad que se multiplicaban por 8, que fue fallo suyo. Pero me acaba de pasar que se acaban de multiplicar por 64 y creo que sé por qué. Porque no lo hice exactamente... El portal no aparece otra vez en el mismo chunk, aparece en otro diferente. Así que creo que... creo que se puede forzar eso de multiplicar por 64. Esto es una locura, se han multiplicado por 64. Bueno, qué locura. Lo primero que tengo que hacer es spawn point y ver cuál es la dirección del portal, o sea, la dirección de la población. Así que voy a marcar por aquí el borde del chunk para tenerlo claro y no equivocarme, que en el anterior me equivoqué y tuve que empezar de cero. Y nos vemos cuando tenga ya el radiador entero hecho. Tengo que traer materiales. De hecho, estaría bien madera, pero no hay. Hostia, hay un templo. Qué guay, qué sitio tan chulo, en verdad. Me ha tocado. ¡Ojo! Un cactus de 4. Hostia, creo que es el primer cactus de 4 que veo en mi mundo. Así que le voy a sacar foto. Aparte en unas coordenadas un poco lejos. Pero bueno, está guay. Y bueno, de hecho le voy a sacar una foto así sin más. Pim. Y pues a ver si veo algún otro cactus así alto. Porque claro, cuanto más te alejas de 0-0, el juego empieza a hacer cosas más raras. Así que quizás cuanto más me aleje, quizás hay más posibilidades de tener cactus así más altos. Así que voy a ver si hay algún cactus al menos de 5 o incluso de 7, creo que se pueden generar. No, de momento solo veo de 3. Nada, pues nada, está ese cactus de 4 y ya está. Así que de locos. Eso, para quien no lo sepa, sucede porque el juego intenta popular un cactus de 3 y luego en el mismo sitio intenta de 2 y luego otro de 1, algo así. Que es por eso que se puede conseguir el de 3, 4, 5, el de 6, cactus de 6 creo que es el max, si no me equivoco, ¿vale? Es por eso, porque el juego intenta en el mismo sitio de generar cactuses de diferente tamaño. Así que bueno, nada, me voy a poner manos a la obra otra vez y hacer el coso. Bueno, estoy por aquí que me he movido unos cuantos bloques, 1000 bloques me he movido para poder ir más cómodamente a Farlands, ¿vale? A la esquina de Farlands. Y estoy sin stone, como podéis ver no tengo piedra. Así que me toca ir al end, ya he hecho respawn point, así que vamos a ir para el end. Vale, y por aquí tengo guardado efectivamente una cuanta stone y entonces ahora al ir aquí aparecemos otra vez en donde estábamos. Así que voy a seguir construyendo el radiador y nos vemos ahora. Bueno, ya terminé por aquí el radiador de estas coordenadas y pues me toca romper la cama, romper el ender chest y me voy a llevar la obsidiana y la lana. Y entonces ahora mismo si hago esto debería de poder... Bueno, espérate, vale. Si hago esto debería de poder irme aún más lejos. Efectivamente. Vale, genial. Vale, esta vez no se multiplicaron por 64. Pero estoy a 1000 bloques otra vez. Bueno, a 500 bloques. Así que tengo que romper este portal e irme a 47... No, 480.000 y... No, 480.000 me tengo que ir. 480.000 menos 480.000. Voy a ir a picar todo el portal. Nada, no hay nada en estos cofres. Estoy viendo a ver si hay algún cofre con una manzana de noche. Porque a quien no le gustan las manzanas de noche. Pero me da que no hay nada. Bueno, voy a subir a la superficie. Vale, gente, ¿estáis viendo eso? Eso de ahí es porque el chunk que descargué, vale, todo eso de ahí es porque el chunk que descargué a 8 bloques del chunk descargado se generó lava seguramente, porque creo que es una corriente de lava eso. Así que probablemente se haya generado una corriente de lava y por eso estoy viendo eso. Eso es un bug simplemente visual, no hace nada en el lado del servidor, así que no hay nada que preocuparse.
estoy intentando llegar a ese trozo de tierra para ponerme a hacer el radiador y todo eso. Así que nos vemos ahora. Ahí podéis ver bien que seguramente sea lava eso que se descargó del radiador. Sí, seguramente fue la lava. Sí, de hecho es lava. Sí. Qué guay se ve, la verdad. Vale, aquí es donde va a ir el portal. Y me voy a hacer mi mini base. Así que nos vemos cuando tenga el radiador. Bueno, ya he acabado el radiador de estas coordenadas, ¿vale? Y ya el siguiente sería el último radiador que habría que hacer. Quiero que veáis que cuanto más nos alejamos de 00, más cosas extrañas suceden, como este portal así bugueado. Así que voy a mover toda esta arena, que la arena es un material que no es renovable. Y ya que lo he conseguido, pues me apetece aprovecharlo y lo voy a llevar al end para tenerlo a mano. Y me voy a llevar también un poquito de stone, ¿vale? Y vamos a ir para allí. Vale, pues ahora mismo simplemente nos queda... bueno, no sé qué ha pasado. Que no me cargan los chunks. Voy a salirme y volver a entrar. Vale, ahora sí que me han salido, ¿vale? Voy a comprobar que esté esto bugueado. Vale, efectivamente. Y pues nada, vamos a tirar la perla y desearme suerte. Bueno, antes de que se me olvide, voy a dejar aquí stone. Voy a llevarme esto, voy a llevarme esto. Bueno, esto no me hace falta. Lo voy a dejar aquí de recuerdo. Y la cama, muy importante. Y pues el chunk es este de aquí. Así que tiramos la perla y a ver si hay suerte. Volvemos a entrar. Y hubo suerte, gente. Cuando pone lo de Download en Terrain significa que ha habido suerte. Así que vamos a ver qué tanta suerte, ¿vale? Vale, estamos en 3 millones. Al final solo tuve suerte con el por 64. Por desgracia solo tuve suerte con eso. Y ahí podemos ver los bordes de chunk como que... lo que había en el chunk descargado de antes, ¿vale? Pues ahí se ve, ¿vale? Lo que hemos supreseado, por así decir. Entonces, tenemos una jungla, que nunca he ido a una jungla, ¿vale? Creo que nunca había visitado una jungla en los archivos. Así que no sé si llevarme de recuerdo o algo. Yo creo que me renta bastante llevarme algo de recuerdo. Y me tengo que mover otros 1000 bloques, porque si veis la diferencia, pues... bueno, no, menos. Me tengo que mover unos 200 bloques. Y pues me voy a meter en el Ender Chest. No sé qué cambiar. Quizás puedo tirar... ¿qué puedo tirar de aquí? La Netherrack yo creo que puedo tirarla. Y me llevo unos cuantos troncos. Bueno, de hecho creo que es mejor llevarme un sapling en sí y ya está. Ah, no, porque los árboles creo que no se podían... los árboles de jungla creo que no se podrían... bueno, me llevo por si acaso. Me parece bastante locura que la primera vez que visito una jungla sea prácticamente en Farlands. La verdad me parece una locura. Vale, ya tengo 4 jungle sapling, así que lo vamos a cambiar por esto. Y 3 cocoa pins, yo creo que da de sobra. Así que vamos a buscar la coordenada a la que tenemos que ir, que viene a ser hacia ahí recto, ¿vale? Nada, son 100 bloques solamente. Ah, bueno, debería de romper ese portal, es verdad. Y en este sitio es donde tiene que estar el portal al Nether. Así que, portal encendido. Me llevo esto por aquí. Y me voy a hacer por aquí mi mini base que me he estado haciendo en todos los sitios. Así que pongo esto por aquí y un pequeño cofre doble por aquí. Ponemos esto así y ahora sí que sí, vamos a entrar. Vale, todo bien. Y ahora sí que sí, podemos empezar a hacer el setup otra vez. Bueno, gente, ya he terminado el último radiador y ahora ya toca hacer tirar la última enderpearl. Y bueno, estamos aquí con Vito, que va a reaccionar a esto, no le he dicho lo que es. Vale, a lo mejor se hace una idea, pero bueno, vamos a darle, a ver si ha funcionado bien. He hecho un backup por si acaso. Y por aquí tengo la cama, que me la voy a llevar, y la mesa captura la voy a dejar ahí. Así que vamos a darle al F3 para que Vito vea las coordenadas. Y voy a tirar la enderpearl para arriba, ¿vale? Y ahora vuelvo a entrar y a ver si ha funcionado. Vale, ha funcionado bien. Ha funcionado porque está el terreno cargando. Ahí tienes las coordenadas. Y no sé qué ha pasado. ¿Por qué he vuelto al Nether? No estoy enterando de nada ahora mismo. Hostia, ¿por qué he vuelto al Nether? ¿Qué cojones? No estoy enterando de nada. Hostia, me acaba de crashear. Me acaba de crashear. Eso no me había pasado. Creo que es... vale, creo que sé por qué es. Creo que es porque el juego está intentando llevarme muy lejos, tío. Igual lo he hecho en una mala posición, Ojo.
Estamos en Ya. Farlands. Estoy en Farlands. Hostia, qué locura. Estoy en Farlands. Mira esto, se ha creado como 2 veces el portal. Qué locura, ¿no? Se ha Qué creado buena 2 veces. cara. Vale, vale, para allí debería de estar. Ahí está. He vuelto aquí después de meses. Dios mío, qué locura, tío. Madre mía. ¿Sabes lo que...? descubierto? Qué locura. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, el episodio. Sí, sí. Está fuera de Farlands, Dios mío. Está fuera. Está guapo. Pues acabo de ser la primera persona en la 1.8 en llegar a Farlands de manera vanilla. La primera, ¿eh? Toda locura me parece. Una broma. ¿Sí? Sí, sí. He sido la primera persona. Se ha tenido que hacer con todo lo que viste del radiador y eso. De hecho, quiero ver... Bueno, no va a haber funcionado, ¿no? No. Claro, porque se me craseó el juego. Pero bueno, he vuelto ¿Cómo aquí. cae? Y ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Ahora mismo, Yo creo que sí. ¿qué crees que voy a hacer? Esto es que ya lo hemos hablado tú y yo. No me acuerdo si a ti te lo dije, pero bueno, la idea es llegar a las Farlands del End. Sí, sí. Sí, Entonces sí. Pues bueno, al final no voy a poder poner ningún bloque en las Farlands del End, pero bueno, al menos voy a llegar a las Farlands del End. Anda, mira, esa Netherrack también está fuera. Pues nada. Bueno, ahora sí que sí, estamos en Farlands. Ya por fin estamos aquí solos nosotros. Y bueno, está bastante guapo, la verdad. Es la primera vez que veo en mi mundo el World Border, porque en la 1.7, como habréis visto en mi episodio que tenéis en la descripción, no existía World Border, aún no existía. Y pues ahora mismo, gente, lo que tengo que hacer, lo que me toca hacer, es ni más ni menos que literalmente ir a las Farlands del End. Y para eso ya he actualizado la 1.8.8 y voy a... Bueno, antes de nada, voy a hacer el árbol de Navidad. Que bueno, para eso necesito ir al End y necesito aún hacer respawn. Así que voy a quitar aquí terreno. No me gustaba modificar mucho el terreno este, la verdad, ahora que lo pienso. Pero bueno, hay 4 esquinas en el mapa, así que tampoco pasa nada por modificarlo un poco. Y voy a hacer el árbol de Navidad allí. La verdad que da un poco de mareo mirar las líneas estas mucho tiempo, ver el cómo van subiendo. La verdad está bastante guay. Vamos a poner unos bloques hacia arriba. Y por aquí tenemos donde irá el árbol, que el árbol irá justo aquí en este bloque. Voy a hacer una especie de camino para poder ir y venir más cómodamente. Y bueno, en este episodio no lo voy a hacer porque me da mucha pereza y me parece innecesario. Pero al Nether también se podría ir haciendo lo mismo. Ahora mismo, si hiciera otra vez el radiador, pues me ocurriría lo del crash, tal, aparecería en el Nether, como me pasó antes. Y pues de ahí simplemente ya sería llegar al World Border, ¿vale? Así de fácil. Vale, voy a hacer por aquí una pequeña plataforma para dormir y poner el material y todo, ¿vale? Por aquí mismo. Va a estar un poco feo, pero bueno, es Farlands al final. Da igual. Y pues voy a poner, como va a ir aquí el árbol, pues voy a poner aquí los regalos de Navidad. Y el Ender Chest por aquí, donde tengo que hacer el End Portal, que va a ser la primera vez que en la 1.8 voy a vincular Farlands con el End. Va a ser la primera vez que se haga eso en Survival, así que va a estar bastante guay. Y tengo que hacer el portal, gente, aquí arriba, ¿vale? Tengo que hacer el portal aquí arriba. Ahora entenderéis por qué se hace aquí tan alto. Ahí está el portal, ya lo tenemos hecho. Y ahora simplemente necesitaríamos... voy a coger 3 de stone, aunque bueno, eso lo vamos a hacer luego mejor. Y como ya tengo el respawn puesto aquí, pues ya podría ir al end. Así que vamos a ir por aquí arriba y vamos a saltar. Vale, entonces, por aquí necesito coger estos materiales, ¿vale? Y vamos a volver. Qué locura lo de volver así de fácil. Vamos a poner por aquí los troncos. Y ahora mismo estoy viendo una foto de cómo era el árbol para poderlo replicar. Así que voy a poner aquí las hojas, ¿vale? Luego tenía un espacio aquí y aquí, ¿vale? O sea que aquí también y o sea que aquí también. Y luego es simplemente hacer así, ¿vale? Y también así, ¿vale? Y ahora me queda el último, que viene a ser poner aquí las hojas así y luego replicar el de arriba pero aquí abajo. Uf, casi la lío. Oh, me faltó una hoja, tío. Me faltó una hoja. Por algún motivo me faltó una hoja. Oh, qué triste, ¿no? Uf, voy a intentar esconderlo un poco. Esa hoja que me faltó, yo creo que la puedo esconder un poco haciendo así y así. Así no se nota, perfecto. Y ahora mismo voy a poner la decoración. Empezando, bueno, no. Empezando por aquí abajo. Hostia. Claro, no me daba cuenta que, claro, estamos en Farlands. Claro, no me daba cuenta que estamos en Farlands. Esto puede ser un problema. Esto puede ser un gran problema. Vale, si hago así... No me jodas. Bro. Si yo hago así y luego pongo esto... ¿Qué cojón? O sea, no puedo poner el item frame en ningún lado, ¿verdad? Vaya liada lo de hacerlo en Farlands. Así que... no sé qué hacer con los regalos.
Yo creo que lo voy a poner por aquí. Hostia, es que claro. Es que claro. Bueno, va a quedar un poco mal, ¿vale? Lo siento mucho, pero es lo que hay. Bueno, ahí hay otro. Ok. Y por aquí, venga. Pim, ponemos uno. Por aquí ponemos... Bueno, ahí no voy a poder llegar. Así que ahí, venga, perfecto. Ahí ponemos otro. Ahí tampoco voy a llegar. Ay, Dios mío, qué mal está quedando esto. Bueno, árbol de Farlands. Nadie lo pidió, pero yo lo traje. Y esto ahí no. Ay. Venga, ponemos esto aquí. Y la estrella. Ojo, la estrella se pone bien. La única que se ha puesto bien la estrella. Y ahí lo tenemos, gente. El árbol terminado. Vale, así un poquito más bonito. Voy a sacarme la foto desde aquí. Ahí está. Venga, voy a sacarme otra foto por aquí, yo creo. Así. Y yo creo que no hace falta ni que me ponga en F5. Yo creo que con tal de sacar así una foto, yo creo que ya queda bastante chulo, ¿no? Así, esa puede ser una foto para la miniatura, quizás. Y yo creo que el árbol ya está listo. Así que ahora queda lo mejor. Y lo mejor es llegar a las Farlands del End. Y como os dije, no voy a poder poner bloques en el End. Así que me va a tocar dejar todo mi inventario por allí, por el End. Así que vamos a hacer los preparativos para poder ir a las Farlands del End. Que no tiene mucha complejidad. Es tan fácil como hacer esto. Bueno, vamos a poner un poco más en el centro. Y ya está. Y ahora mismo me voy al End y guardo todos mis ítems. Y lo voy a hacer un total de 2 veces. Aquí estáis viendo mi skin del Grinch, ¿vale? Me quise hacer un flow del Grinch, así con el gorro roto y todo. No sé qué os parece la skin, ¿vale? Y voy a hacer un mini corte y nos vemos cuando pueda hacerlo del End. Porque tengo que cambiar el host a un server, porque es cuando más fácil sucede esto, es cuando está en localhost. Así que vamos a darle. Bueno, gente, ha pasado una hora más o menos. Y es que en localhost al final no pude replicarlo. No sé por qué no conseguí replicarlo. Y he encontrado una alternativa, que estamos en totalmente single player 1.8.8, así que la vamos a hacer, ¿vale? Y bueno, para eso necesito volver al End. Voy a coger un poco de netherrack, un poco de comida. Voy a necesitar también esto y esto, porque, gente, vamos a estar haciendo un poquito de redstone básica. De hecho, voy a necesitar más de esto y probablemente esto y esto. Y me voy a coger un poco más de esto también. Y creo que con esto me puede llegar, porque, gente, necesitamos romper un End Portal Frame. Necesitamos romper este End Portal Frame en concreto. Así que va a estar bastante guay. Tenemos aquí un huevo de dragón que me traje por si acaso. Y pues vamos a hacer los crafteos. Así que necesito, para empezar, una minecart, ¿vale? Luego unos raíles. Necesito también unos raíles. Necesito un pistón, simplemente, ¿vale? Un pistoncito fácil y sencillo. Un poco de madera. Ahí está el pistón hecho. Y necesito que el pistón quede activado siempre y cuando el chunk esté cargado. Y para eso necesitamos craftear unas vallas. Bueno, una valla, de hecho, tal que así. Una Persur Plate de madera. Y un repeater. Así que vamos a hacer así. Vamos a dormir. Y a ver si me acuerdo de cómo era este mecanismo. Tampoco creo que fuese muy difícil. Creo que era tal que hacer esto así. Esto así. Esto así. Y así. Vale. Esto debería de funcionar. Y aquí tenemos que poner el huevo. El huevo, que este es el segundo huevo que conseguí con el Exit Portal, porque al final los huevos dupeados los eliminé de mi mundo. Así que necesito quitar esto, no sé si voy a quitarlo. Voy a dejar simplemente que caiga aquí, ¿vale? Y luego ya lo quitaré yo. Y entonces ahora tengo que alejarme. Voy a bajarme el render, ¿vale? Y me voy a alejar. Vale, me voy a alejar y ahora mismo voy a salir y volver a entrar. Vale, yo creo que con esto ya se ha tenido que descargar 100% y deberíamos de haber roto el End Portal Frame, ¿vale? Porque cualquier falling block en un lazy chunk que está cayendo cae instantáneamente, y la función del huevo de dragón cuando cae instantáneamente es romper el bloque que tiene abajo, y efectivamente ahí hemos roto el End Portal Frame, tanto que me costó conseguirlo y tan fácil que se rompe. Así que voy a romper esta máquina, ya que ya no me va a hacer falta. Voy a coger con mucho cuidado el pistón, ¿vale? Y voy a ponerlo aquí, ¿vale? Ya tengo el huevo de dragón, bien. Entonces, ahora mismo lo que tengo que hacer es guardar el pico, muy importante. Voy a guardar estos materiales. Bueno, necesito una trapdoor, antes de que se me olvide. Necesito coger una trapdoor, ¿vale? Y sería poner esto con mucho cuidado aquí.
Así, vale. Entonces vamos a ir normal al end, entramos normal y guardamos todo, pero todo. Perfecto, y esos niveles que estamos viendo, gente, los voy a perder, por desgracia. Y ahora sí que sí, gente, es la hora de la realidad. Vamos a dejar esto tal que así. Y esto lo podemos repetir las veces que queramos, en verdad. Simplemente tengo que abrir esto. Y, gente, abrir bien los ojos, que esto es un abrir-cerrar. Ahí estamos. Vale, estamos cayendo, estamos en la Ghost Dimension, en realidad. Ahora salimos y volvemos a entrar. Se me ha craseado, tío. Vale, vamos a volver a entrar, gente. Vale, acabo de hacer Credit Warp. Por algún motivo se me ha hecho lo del Credit Warp. No entiendo por qué. Voy a volverlo a repetir. Vale, no sé qué está pasando. Vale, gente, por fin he logrado ya solucionar todo el fix. Y es que esto que estaba haciendo de la Trapdoor, por alguna extraña razón, en single player funciona, pero solamente cuando no estás en el World Border, cerca del World Border. No entiendo por qué ocurre eso, pero bueno, se soluciona fácilmente creando un localhost y metiéndote en localhost. Bueno, estoy yo solo, ¿vale? Tipo, no me estoy aprovechando de eso. Simplemente para... Bueno, sí, me estoy aprovechando de eso para esto, pero bueno, sigue siendo un jugador, porque estoy jugando yo solo. Así que, bueno, simplemente es haciendo esto y lo mismo de antes. Así que, gente, mirad bien, porque esto va a ser una locura. Ahí estamos, gente. Ahí saqué foto, gente. Lo logré, gente. He sido la primera persona en visitar las Farlands del End en 1.8 Survival. Literalmente he sido la primera persona. Survival Vanilla, obviamente. He sido la primera persona porque literalmente los que hemos conseguido el End Portal Frame no hemos venido hasta Farlands. El método de llegar a Farlands en la 1.8 se descubrió hace poco. Así que a no ser que hubieras downgradeado el mundo o actualizado desde la 1.7, desde Farlands, bueno, desde el World Border, era imposible llegar. Así que lo voy a hacer otra vez. Aquí está, gente. Aquí está el World Border del End. Me encanta. Qué pena no haber podido colocar bloques ahí. Me hubiera encantado, la verdad. Voy a hacerlo una última vez. Bueno, una última vez. Quizás lo hago más veces. ¿Vale? La verdad que esto, gente, está muy guapo, la verdad, de hacer. Vamos a hacerlo otra vez. A ver si sacamos una buena foto. Sí, es como que me mueve el ángulo. No me gusta, me mueve el ángulo al hacerme el TP. Y entonces es como un poco difícil hacerlo, ¿vale? A ver, venga. A ver, si me mueve el ángulo, voy a hacerlo entonces desde aquí. Ahí perfecto. Ah, ahí perfecto, el ángulo. Uf, qué bien. Bueno, voy a estar aquí un buen rato sacándome fotos y tal. Y pues... qué mejor momento que para despedir el vídeo que aquí con este árbol de Navidad de Farlands y con haber conseguido llegar a las Farlands del End, al World Border, perdón, que las Farlands es lo de la beta. Y pues, gente, este vídeo la verdad que me ha costado bastante, aunque no lo creáis, llevaba bastante tiempo investigando cómo poder llegar a las Farlands del End en la 1.8 y en sí llegar a las Farlands, bueno, al World Border del Overworld en la 1.8. Y pues se descubrió algo hace una semana, que como ya os comenté en el vídeo, en Treasure Archive, y pues bueno, creo que ha sido el mejor momento para poderlo aprovechar. Creo que no ha sido mala idea y me hubiera gustado poder poner bloques en el World Border del End, no he podido, pero bueno, dejaros un like, gente. Y quiero que comentéis una cosa, ¿vale? Quiero que comentéis Granja de Madera. Los reales que habéis llegado aquí, quiero que comentéis Granja de Madera. A ver quién es real. Si podéis dar un like, de verdad, gente, me ayuda muchísimo. Y si no estáis suscritos, suscribiros, de verdad. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.